Bien, continuando con el diseño que vamos a tener, vamos a trabajar el segundo paso, que son los criterios para la generación de paneles. Y una cosa que tenemos que comprender es que estos paneles son los paneles de losa o de terraza, como nosotros le queramos llamar, para que la vivienda esté bien distribuida. Una cosa que es importante y que debemos de recordar es que, como lo menciona la cartilla, nosotros normalmente construimos de abajo hacia arriba, por lógica, pero cuando nosotros diseñamos, empezamos diseñando desde arriba para abajo. Es decir, vamos en este momento a empezar con los paneles de terraza y de ahí vamos a ir poniendo los elementos hacia abajo para que logremos trabajarla de forma adecuada. Lo último que vamos a diseñar es la terraza como tal, pero de hecho todos los demás elementos los vamos a ir trabajando así, desde arriba hacia abajo. Y esta situación es bien importante que nosotros trabajemos los paneles. Entonces, vamos a tener los criterios para la generación de los paneles. El primer criterio es que los paneles de losa deben de ser rectangulares. Recordemos que estamos trabajando viviendas tipo cajón y lo vuelvo a repetir. Entonces, vamos a ver que nuestros paneles de losa deben de ser rectangulares. No pueden tener una forma irregular, sino siempre debemos de reducirlos a paneles rectangulares. Luego de eso, tenemos que los lados de los paneles de la losa no deben de ser mayores a 4.5 metros. Ninguno de los lados de los paneles de losa debe de ser mayor a esta cantidad. Y también, como criterio general, tenemos que los tableros de la losa no deben de tener más de 18 metros cuadrados. Este es un criterio del tipo preferiblemente, o sea, sí podemos que pase un poco, pero no debemos o debemos de procurar, que los paneles no sobrepasen esa dimensión. Y entonces acá tenemos un pequeño ejemplo, ¿sí?, de cómo podría ser el caso, el caso de una vivienda que esté formulada por paneles rectangulares. Voy a ampliar esto un poco, gracias. Entonces, con esto podemos observar o podemos visualizar que este panel que nosotros tenemos acá, con la lupa, disculpen, muy bien. Este panel que nosotros tenemos acá no cumple. En el caso de estos, podemos darnos cuenta que el lado de este es de 3.50 y este de 3.40, es decir, no sobrepasan los 4,5 metros, y que su área como tal es de 11.90 metros cuadrados. Lo mismo sucede en este caso, son paneles idénticos, pero en el caso de este, tenemos que este lado sí cumple porque es menor a 4,50 metros, pero este de acá no. Primero, no cumple con el criterio de longitud, sobrepasa los 4,50 metros. Y segundo, también no cumple con el criterio del área cuadrada, tiene 32.20 metros cuadrados. Entonces, esta debería de ser una distribución de paneles que no es aceptable. Para esto nos dice que si un tablero es muy grande, hay que dividirlo o reacomodarlo. Es decir, tenemos que buscar una forma para que cumpla los criterios. Y una cosa que es bien importante es que los bordes de los tableros siempre caerán sobre paredes o sobre vigas. Es decir, siempre tiene que haber un elemento que cargue el borde de ese panel. Entonces, para esto se realiza esta nueva distribución, ¿sí?, donde podemos observar que ahora tenemos
que el panel principal se dividió en 3 partes por medio de colocar unas vigas en estos lugares. Ahora otra vez estos paneles son idénticos a los de la parte de arriba y todos cumplen con el criterio. Entonces, tenemos que tener esa situación de que cuando un panel sobrepase lo permitido, nosotros tenemos que ver cómo reacomodarlo por medio de la colocación de vigas o, en el caso más extremo, por medio de la redistribución del plano. Y por último, tenemos que todos los niveles tendrán la misma configuración de tableros. Es decir, no podemos tener que un nivel cumpla y el otro no. Y tampoco podemos tener la situación de que los paneles sean diferentes. Entonces podemos observar que esta es la distribución que teníamos anteriormente. Este es el primer nivel y este es el segundo nivel. Entonces observemos que en el primer nivel, como ya lo habíamos visto, acá pusimos unas vigas para sostener los paneles de losa. En la parte del segundo nivel, la distribución se acomodó perfectamente para que los paneles de losa pudieran ser exactamente los mismos. Observen que estas vigas que están acá deberían de ir también en el segundo nivel. Disculpen. Deberían de ir también en el segundo nivel, colocada acá, acá y acá. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta esa situación. Pasando entonces ya a nuestro ejercicio, voy a irme hacia acá. Voy a ocultar estos elementos y voy a irme directamente a la parte que nos compete, en este caso, que sería única y exclusivamente el módulo de la vivienda que nosotros vamos a trabajar. Entonces voy a empezar a hacer una distribución de paneles de tal forma que veamos cómo va quedando. Voy a ampliar esto un poco. Muy bien, voy a tomar únicamente el primer nivel porque como la distribución de paneles debería de ser exactamente la misma, voy a empezar a plantearlo desde este punto de acá. Entonces voy a tomar mi herramienta de rectángulos porque deben de ser paneles rectangulares en este caso. Y voy a decir que el primer panel va a ser el panel del módulo de gradas. El módulo de gradas en el segundo nivel no lleva terraza, pero debemos dejarlo indicado. Voy a cambiar el color para que se vea claramente. Okay. Muy bien, ahora sí. Ahí está. Este debería de ser mi primer panel. El segundo panel que voy a crear es este que está acá, que corresponde a la cocina. Y por último, voy a trazar un panel que va a corresponder a esta parte, que es una parte vacía. Es decir, es como un corredor dentro de la vivienda, pero que no tiene una funcionalidad específica como la tienen los otros elementos. Luego tenemos este otro panel que está acá y que lo vemos de manera correcta. Y por último, este otro. Acá podemos darnos cuenta que todos nuestros paneles son rectangulares y que van a cumplir con la función que nosotros teníamos prevista. Entonces, con esto podemos observar que cumplimos con el primer criterio, que nuestros paneles sean rectangulares. Ahora observemos el segundo criterio, que nos dice que no deben tener lados mayores a 4.5 metros. Voy a regresar acá. Voy a colocar ahora mi plan. Voy a quitar esta para que aparezca, perdón,
Voy a quitar esta para que aparezca mi planta acotada y podamos observar las medidas. Entonces, este pequeño panel que está acá, nos podemos dar cuenta que no incumple con los criterios porque tenemos 2 por 3.2 metros. Luego tenemos este otro que tiene 3 por 3.2, tampoco incumple con los criterios. Y el resto tampoco incumple, exceptuando el panel que tenemos en la sala. Entonces, el panel que tenemos en la sala, observen que la longitud es de 4.8 metros, me dice acá. En realidad es un poco menos porque tenemos que descontar el muro, con lo cual nos daría 4.65, lo cual se aproxima mucho al 4.5, pero ya sobrepasamos lo máximo que tendríamos. Entonces, este panel hay que modificarlo y colocarle una viga para dividirlo y que funcione correctamente. Entonces, yo podría colocar la viga en este punto de acá, ¿sí? O colocarla en este punto de acá. Pero yo quiero que observen. Voy a tomar esta parte, la voy a copiar y la voy a pegar y la voy a llevar a mi parte del segundo nivel. Quedaría aproximadamente ahí. Y ahora voy a activar mi vivienda. Y quiero que observemos una situación acá. Quiero que observemos que en el segundo nivel, este panel de acá sobrepasa lo que mi vivienda necesita. Es decir, yo necesitaría que mi vivienda llegara solo hasta este punto. Pero entonces, también si observamos, nos vamos a dar cuenta que ese punto corresponde a esta parte de acá. Entonces, ahí justamente voy yo a colocar una viga. Voy a venir y voy a colocar una viga que va desde este punto hasta acá. Una vez tengo colocada esa viga, puedo observar que quedaría justamente en este segmento que está acá y la voy a volver a colocar acá también. Entonces me quedaría justamente en este pedazo de acá. Y entonces para el segundo nivel, los paneles quedarían precisamente de la misma manera que en el primero, pero en el segundo nivel sí debería de quitar estos que están acá. Muy bien. Sin embargo, podemos observar que el resto de paneles que tenemos quedan exactamente de la misma manera. Ahora, ustedes se van a preguntar, este muro no hay problema, pero ¿y qué sucede con este muro que está acá? La respuesta sencilla para eso es que estos muros que están fuera de los paneles los vamos a trabajar con muro tabique, y de hecho hay algunos otros pedazos que vamos a tener que modificar también para trabajarlos con muro tabique. Entonces, esto es parte del proceso estructural y no tenemos que tener miedo a ello, sino al contrario, tenemos que observar cómo funciona correctamente cada uno de los elementos. Entonces, ya estando de esta manera, ya podemos observar que mis paneles del primer nivel y los paneles del segundo nivel van a venir
y van a trabajar de una manera igual en el primero y en el segundo nivel. Y obviamente ya vimos también que en este momento, haciendo esa modificación, los paneles van a cumplir con los criterios de medida y con los criterios de área, porque acá le estamos quitando casi 1 metro al panel, con lo cual nos quedaría menor a los 4.5 metros que nos solicita el sistema estructural. Estas partes de acá, como ya las dijimos, no pertenecen a la estructura principal de la vivienda, que recordemos que es únicamente esta. Por lo tanto, no la tomamos en cuenta a la hora de trabajar los elementos de los paneles. Si tuvieran alguna duda, pueden consultar jóvenes.